himnos, marchas militares turcas y más. El Imperio Turco Otomano es uno de los más grandes de la historia y por mucho tiempo fue el terror de Occidente, poseyendo regiones del norte de África, de los actuales países árabes hasta la región de los Balcanes, Grecia, Hungría, Serbia, etc. Así también regiones ahora pertenecientes a Rusia, con la cual también tuvo sus conflictos. Pero sobre todo, la amenaza más grande a Europa fue en el Mediterráneo y los sitios que asolaron la ciudad de Viena, capital de Austria, que de no ser por los refuerzos enviados a apoyar esa importante región europea, quizá los turcos fuesen dueños de gran parte de Europa, cambiando drásticamente la historia. Los turcos otomanos también son culpables indirectos de la conquista de América o del saqueo de América, como prefieran llamarlo, pues al interferir en el comercio europeo en Oriente se debió buscar una nueva ruta de comercio que inteligentemente Cristóbal Colón sugeriría, dado que la Tierra es esférica, navegar hacia Occidente, de modo que en algún momento se llegara por ese medio a la India, llegando sin embargo, como sabemos, a otro lugar desconocido, lo que sería en el futuro, América. Sin dudas, con este resumen del Imperio Otomano ya nos podemos dar cuenta de la importancia que tuvo históricamente y de los poderosos ejércitos que desafiaron Europa y Oriente, no teniendo más remedio los europeos que hacer la paz con el enemigo musulmán sin perderlo de vista. El Imperio Otomano duraría alrededor de poco más de 600 años, desde 1299 que surge con el hijo de Ertugrul, Osman, precisamente de allí el otomano, hasta 1923 con la creación de la República de Turquía en manos de Mustafa Kemal Atatürk. En todos esos años se debió contar con marchas e himnos que envalentonaban a los soldados turcos a la guerra, a los conocidos como jenízaros, y que hacía temblar a los ejércitos de Europa. En este video veremos algunos de los himnos y composiciones militares del Imperio Turco Otomano. Número 1. Himno del Imperio Otomano. Algunos de ustedes conocerán esta melodía, para otros es nueva, pero no podía ser otra composición la que abriera esta recopilación. Sin dudas, este sería uno de los himnos más magníficos jamás compuestos. El himno es conocido como Mesidille Marci. Fue compuesto por un músico italiano llamado Giuseppe Donizetti. Solo consta de una versión instrumental, esto quiere decir que no posee letra. Se adoptó como himno imperial en 1839, posteriormente se quitó en 1861, pero se volvió a adoptar brevemente de mayo a agosto de 1876. Fue el himno oficial del Imperio Otomano durante el sultanato de Abdülmecid I, aunque se dice que había diferentes himnos para cada sultán. Para muchos, este es uno de los himnos desaparecidos más hermosos del mundo. Número 2. Çanakkale. El mítico lugar donde se dice estaba la ciudad de Troya, pero durante la Primera Guerra Mundial fue uno de los frentes de batalla donde el Imperio Otomano luchó contra las potencias aliadas y obtuvo la victoria cuando se intentó abrir un nuevo frente en Galípoli. Considerada por los turcos como una canción patriótica, el evento en esta guerra fue llamado la Campaña de los Dardanelos, la Batalla de Galípoli o la Batalla de Çanakkale. Se libró entre el Imperio Inglés, Francia y el Imperio Otomano. Los aliados buscaban tomar la capital de Turquía, Estambul, y de esa manera lograr posiciones para atacar desde ese frente en el Cáucaso a los rusos. Fracasando rotundamente, el evento se llevó a cabo entre el 25 de abril de 1915 al 9 de enero de 1916. También puede conocerse como el mayor fracaso de Churchill, ya que la operación era idea suya. Al ser derrotado, se le destituyó del cargo del primer lord del almirantazgo. En Turquía sería una victoria patriótica que haría conocida a una figura de gran importancia en el futuro cercano de Turquía, el fundador de la República Turca, Mustafa Kemal Atatürk. Esta composición fue escrita por Notaya Muzaffer Sarısözen. Fue grabada en turco por Bogos Kiresiya. Número 3. İzmir March. La marcha de Izmir en turco o de Esmirna es una marcha militar otomana que recuerda la lucha del que sería su presidente Mustafa Kemal Pasha, quien lucharía contra los aliados en la Primera Guerra Mundial, siendo victorioso en la batalla de Galípoli, vista anteriormente. Asimismo contra los griegos ayudados por los aliados que buscaban avanzar hacia el interior de Turquía en Anatolia, siendo derrotados por Mustafa Kemal y su ofensiva. Esta marcha hace referencia a la expulsión de los griegos del puerto de Esmirna, en donde comenzaron su invasión hacia Turquía. Es también conocida como las flores que florecen en las montañas de Esmirna. Fue compuesta por İzzettin Ümagi sobre la entrada del ejército turco a la ciudad de Esmirna durante la Guerra de Independencia.
El escritor de la marcha luchó en la batalla de Bakú en 1918 con 38 años de edad. Según se dice, la marcha también fue reclamada por un compositor alemán llamado Kurt Strigla en 1923. Las notas estuvieron perdidas por mucho tiempo y fueron encontradas en 2007. Se presentó por primera vez el 29 de junio de 1923 en Dresde, Alemania. Isetin Umayi, al que se sospecha es el otro compositor de la obra, se dice que la compuso en 1914, llamada en ese entonces Himno del Cáucaso, para las tropas que luchaban en ese frente en la Primera Guerra Mundial. Después, en la Guerra de Independencia, se cambiaron la letra y se produjeron dichos que comenzaban con "en las montañas de Izmir", aunque la autoría aún es incierta realmente. Número 4. Sedin Deden. Es una de las más antiguas marchas otomanas, interpretada a su vez por una banda militar que se considera una de las más antiguas del mundo, quienes fueron conocidos como Mehter, cuyo significado al español es señor. La marcha no posee mucha información ni quién es el autor o compositor de la misma, ni en qué año se compuso, pero lo único que se sabe es que es muy antigua y que seguramente fue interpretada por el ejército otomano en sus campañas por Oriente y Europa. Número 5. Istiklal Marchi. La Marcha de la Independencia o de la Liberación es el himno oficial de la República de Turquía, adoptado el 12 de marzo de 1921. Un total de 724 poemas fueron sometidos a una competición a escala nacional organizada para el hallazgo de la composición original más conveniente para esta marcha nacional. Un poema de 10 estrofas escrito por el reconocido poeta Mehmet Akif Ersoy fue adoptado unánimemente por la Asamblea Nacional Magnífica Turca. A su vez, 24 compositores competirían para musicalizar la obra. Sin embargo, no se pudo elegir la música hasta 1924, después de la Guerra de Independencia, resultando ganador el compositor Ali Rifat Zagatay. Fue cantada como himno hasta 1930. Después de eso, la música del himno nacional fue cambiada a un arreglo escrito por Osman Zeki Ungor, director de la Orquesta Sinfónica Presidencial, cantándose desde entonces hasta nuestros días. Solo se suelen cantar las primeras 2 estrofas. Número 6. La Roxelana de Haydn. Esta no es una composición turca sino austríaca del gran compositor Haydn. No es extraño para nadie mencionar que en Europa la cultura turca causó gran impacto. Imaginando cómo era la vida del sultán y de su harén, así como de su corte, sus tradiciones, sus costumbres, Oriente siempre ha fascinado a la imaginación del occidental. Las historias corren como la llama en la pólvora. Así, las historias que llegaban a los oídos de los reyes europeos y de sus cortes inspiraban a los artistas a crear su arte, siendo pintores o músicos como Tiziano, quien haría varias obras retratando a los sultanes y sultanas del Imperio Otomano. Durante la época de Solimán el Magnífico, esta composición está inspirada en la concubina favorita del sultán Suleimán, quien se convertiría en su esposa, contrario a las tradiciones. Una mujer que provino de las tierras orientales de Europa, siendo rusa o ucraniana según algunas fuentes. Su nombre antes de ser enviada al harén del sultán era Alejandra, pero como es costumbre, una vez que se convirtió en la concubina del sultán cambió el nombre a Hurrem, que significa aquella que ríe, por su carácter jovial y burlón, desencadenando una serie de acontecimientos históricos importantes y dando origen al sultanato de las mujeres. Hurrem tendría gran influencia en Suleimán y aquella mujer despertaría, como es evidente, el interés de Europa, en donde se le conocía como Roselana o Roxelana por su característico cabello rojo. La música que han estado escuchando es un homenaje del compositor Haydn a la sultana Hurrem, el poder detrás del poder otomano de su época. Las ilustraciones, según se dice, fueron pintadas por relatos de cómo pudo haber sido esta mujer, ya que no se permitía a nadie ver a las sultanas o concubinas del harén del sultán. Haydn compondría la obra siglos después de la muerte de la sultana, entre 1779 y 1781, llamándola Sinfonía número 63, conocida comúnmente por su segundo movimiento inspirado en la influyente mujer. Fue utilizada esta pieza como música incidental en la obra teatral de Charles-Simon Favart llamada Soliman der Schweiz o Le Trois Sultans, en el cual Roxelane era un personaje. Número 7. Elsi Peshrevi. Esta es una marcha que suele interpretarse, según se dice, en presencia de los emisarios que enviaban al Imperio Otomano para negociar, ya que con ello los otomanos buscaban demostrar su poderío, mostrando con sus composiciones la gloria de las tierras musulmanas.
No se conoce más de la obra, ni quién la compuso ni el año, por ser una de las más antiguas composiciones. Número 8. Despierta mis ojos del descuido, poema del sultán Murad III. El sultán Murad III compuso el poema una mañana que no se despertó para la oración matutina tradicional de los musulmanes, de modo que sintiendo una gran vergüenza y arrepentimiento, obtuvo la inspiración para escribir este hermoso poema. Además de que el sultanato de Murad estuvo cargado de problemas financieros y de inestabilidad interna, se dice que su autoridad fue socavada por su tía, la sultana Mirimá, hija de Hurrem y Soleimán, quien tomaba decisiones de estado junto con su cuñada, la sultana Nurbanu, madre de Murad, de modo que el gobierno estaba en manos de estas mujeres y posterior a ellas de la sultana Safiye, su consorte. Murad tenía la idea de explorar las tierras de América del Norte y colonizar allí algunas regiones, pero fue disuadido de su intento al ser atacada su armada de exploración por los navíos españoles. Además, sostuvo una constante correspondencia con la reina de Inglaterra, Isabel I, argumentando que el Islam y el protestantismo eran ideas afines ya que se oponían rotundamente al catolicismo romano, además de que ambas religiones prohibían los ídolos. De esta manera se aseguró de un aliado comercial. Inglaterra comenzó a exportar diversos metales al Imperio Otomano para la fabricación de armamento, e Isabel I tendría consideraciones muy serias en una guerra conjunta contra el Imperio Español. Murad moriría finalmente en el año de 1595 por causas naturales. Esta obra queda como un legado de su gobierno y de su virtuosismo poético. Número 9. Himno imperial al sultán Abdulaziz. También conocida como Aziziye Marshi, fue una composición hecha específicamente para el sultanato del sultán Abdulaziz I, quien gobernó del año 1861 a 1876. Como se mencionó en el primer lugar de esta recopilación, el Imperio Turco Otomano técnicamente no tuvo un himno nacional u oficial. El más cercano a eso es el himno del primer puesto llamado Mecidiye Marshi, que fue compuesto para el sultán Abdülmecid, que gobernó de 1839 a 1861. Cada sultán entonces tuvo su propio himno desde el sultanato de Mahmud II, quien encargaría al compositor italiano Donizetti la elaboración de un himno. Desde entonces, cada sultán ha tenido un himno y este en específico fue compuesto no por Donizetti, sino por Calixto Guatelli. Número 10. Plevna March, también llamada Osman Pasha March. Fue escrita para conmemorar al pasha del mismo nombre, quien lideró a las tropas otomanas en el asedio de Plevna. Se cantaba bajo el nombre de la vieja marcha de Plevna por Jafir Yashar Bey y su banda en 1910. Pudo haber sido escrita por Mehmed Ali Bey, pero otras fuentes ponen a Mihad Efendi como el escritor y el compositor sería el armenio Tigran Shohajian. Sin embargo, también se dice que fue escrita por George Espera y compuesta por Edward Taksim, que serían estos nombres solo seudónimos. Sin lugar a dudas, el Imperio Turco Otomano ha marcado una época en la historia de la humanidad, desde su surgimiento en 1299, la caída de Constantinopla convirtiéndola en Estambul en 1453, hasta su caída en 1922 y el nacimiento de la República de Turquía, un país lleno de historia que es digna de recordar. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus conocidos, amigos o familiares. Gracias por tu apoyo. Te ha hablado Sansusi. Nos vemos pronto.